Si tú le dejas. Vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. Capítulo 4. Me enamoré del Hijo de María. Entretanto van pasando los años. Estamos a finales de 1909 y Maravillas ha cumplido 18 y ha llegado el momento de su presentación en sociedad. En aquellos tiempos tan distintos de los nuestros, esto era un verdadero acontecimiento y significaba un cambio total en la vida de una joven. El alegre cuadro que entonces podía presentársele no deslumbró ni por un instante la mente ni el corazón de Maravillas. Llevada del amor a sus padres, se sometió a su deseo de cumplir con las exigencias de su posición, pero su corazón estaba muy lejos de todo aquello. Ella misma lo expresa claramente a su confesor en una carta en la que le dice: el mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar no tenía atractivo ninguno para mí y deseaba ardientemente consagrarme a Dios. Maravillas Pidal oyó la llamada y la siguió fielmente. Está fuera de toda duda que si hubiera querido brillar o triunfar en el mundo, lo habría conseguido fácilmente. Si 60 años más tarde, y procurando con tanto afán pasar desapercibida, tenía un misterioso atractivo, ¿qué éxitos no habría podido alcanzar en su juventud si se lo hubiese propuesto y hubiese consagrado a ello todos los valores humanos de que Dios la había dotado? ¿Qué pensó de ella la brillante sociedad madrileña de principios del siglo XX? Maravillas poseía esa alegría tan peculiar suya, como impregnada de gravedad y dulzura, con esa mirada profunda y serena que parecía fijarse en un más allá misterioso y desconocido. Poseía además una inteligencia viva y profunda, una simpatía natural y amable, y lo que alguien ha llamado virtudes secundarias de la mujer, que son discreción, gracia, tacto, modestia, buen gusto y eso que los andaluces han bautizado con el nombre de ángel. Así se presentó por primera vez Maravillas en una fiesta, mientras su abuela quedaba en casa rezando, no para que tuviese éxito, sino para que se aburriese y no le tomase gusto a ese género de diversiones. La petición innecesaria fue totalmente escuchada. Maravillas no hizo el ridículo, pues le sobraban encanto y distinción para saber hacer bien su papel. Pero podemos asegurar que no tuvo la menor condescendencia con un mundo al que jamás deseó agradar y que si transigió algún tiempo con este género de vida, fue sólo lo indispensable para no disgustar a su madre. Tenemos un recuerdo de su puesta de largo que nos confirma esta seguridad de que jamás tuvo el menor deseo ni la menor ilusión de agradar a nadie más que a Dios. En la mañana de ese día se levantó temprano y fue a confesarse con el padre López. Llevaba muchos años pidiéndole permiso para hacer su voto de castidad perpetuo, pero el padre nunca le permitía más que renovarlo de fiesta en fiesta. Ese día de su puesta de largo le habría hecho tanta ilusión entregarse a Dios hasta la muerte. La respuesta del padre fue: solo por un año puedes hacer lo que deseas.
El padre López obraba prudentemente, tal vez porque no veía claro el camino inmediato de la dirigida, a no ser que lo hiciera por ver si era capaz de doblar su voluntad, cosa que encajaba muy bien en la manera de ser del austero director. Pero Jesucristo y Maravillas no necesitaban de fórmulas para entenderse. Maravillas cantaba en su corazón: yo comprendí que el mundo no tenía con qué saciar mi pobre corazón. Me enamoré del Hijo de María y le entregué para siempre mi amor. Al año siguiente tiene lugar la boda de su hermana Niní con el marqués de Bondad Real, y con esto le resultó más fácil ir dejando aquella vida tan opuesta a sus gustos y aspiraciones, aunque no podía romper del todo. A ello accede fácilmente su madre, que no quiere contrariarla, y así Maravillas se ve más libre para dedicarse a lo único que le interesa en el mundo, sus padres y su vida de piedad y de caridad. Como ya se ha dicho, Maravillas se entendió muy bien con su padre. Le quería con delirio y consagró muchas horas de su vida a la dulce ocupación de hacerle feliz. Daba largos paseos con él, especialmente en los veranos en San Sebastián. Iban en tranvía hasta Rentería y a la vuelta se quedaba él con sus amigos, mientras ella se quedaba en la iglesia de los jesuitas o del Buen Pastor, acompañando a Jesús sacramentado. En el invierno, como las obligaciones de éste no le dejaban mucho tiempo libre, le dedicaba las primeras horas de la noche. Padecía el marqués de Pidal una afección crónica en las vías respiratorias que le producía penosas molestias cuando se acostaba y le impedía dormir, por lo que se veía forzado a retirarse muy tarde, casi siempre a la 1:30 o las 2. Sin duda alguna, esperaba con ilusión el momento en que se abriese la puerta y apareciese en el umbral la esbelta figura de su hija, que, acercándose con aquel paso ligero y suave de que hablan sus contemporáneos, se sentaba cerca de él, quizá con alguna labor de las que dedicaba a sus pobres. Sacrificaba con gusto estas horas de sueño que no recobraba, pues al día siguiente a las 6 de la mañana ya estaba en pie preparándose para hacer una hora de oración. Siempre tuvo Maravillas ese raro don de saber escuchar. Se interesaba por todo de tal manera que cuando se hablaba con ella, parecía no había ya en el mundo nada más interesante para ella que aquello de que se estaba hablando. Hablaba con su padre de todo, de historia, de literatura, de política, pues a todas partes podía seguir al erudito marqués de Pidal la privilegiada inteligencia de su hija. Muy amante él de la música clásica, muchas veces le había acompañado Maravillas al Real, solo por darle gusto, pues a ella, como ya hemos dicho, no le gustaba frecuentar el mundo. En cambio, disfrutaba oyéndole tocar el armonium o el violín, o tocando con él el piano a 4 manos, pues siempre tuvo una gran disposición para la música. Seguramente es en alguna de estas veladas nocturnas cuando le habla de su vocación, del gran vacío que le dejan las cosas del mundo y de sus ansias de darse a Dios en un convento de clausura. Él también le cuenta cómo le había pasado lo mismo y cómo durante muchos años había soñado con abrazar la vida religiosa.
pero luego se había convencido de que no tenía vocación y de que Dios le quería en el mundo para trabajar por la iglesia. Y estaba seguro de que a ella le pasaba lo mismo. ¿Qué más quisiera él, que con tanto afán había dedicado toda su vida a defender los intereses de las órdenes religiosas, que tener una hija monja? Si tuviera vocación, pero no la tiene, y en cambio en el mundo puede hacer tanto por la gloria de Dios y por los intereses de la iglesia. Estos argumentos no hacen el menor efecto en el ánimo de Maravillas. Se da cuenta de lo que esta separación va a hacer para su padre y se le parte el corazón al pensar en dejarle. Sin embargo, en lo que de ella dependa, está completamente decidida a hacerlo y cuanto antes, pues nunca tuvo ni la menor duda sobre su vocación. Solía el marqués de Pidal contestar bromeando a sus hijos en sus caprichos infantiles: «Tus argumentos son para mí como un escrúpulo de azúcar en un vaso de agua». Ella ahora, con todo respeto, podía devolverle el argumento. Puede hacer suyas las palabras que Catalina de Siena dijo a los suyos cuando intentaban disuadirla de dejar el mundo, que les sería más fácil derretir una piedra que hacerle renunciar a su propósito. Pero cada vez que se dispone a poner por obra sus deseos, tropieza con una barrera infranqueable: la oposición de su director. Maravillas sabe que el único camino para conocer la voluntad de Dios es el de la obediencia, y obedece heroicamente, sacrificando sus más santos anhelos. Desde los 12 hasta los 27 años estuvo pidiendo al padre López que la dejara irse al convento, y éste nunca se lo permitió. ¿Qué motivo había para ello? A su modo de ver, ninguno. Sus padres se bastan uno al otro. Habrían sentido, claro está, su partida, pero sin duda alguna habrían dado su consentimiento. Además tenían ahora otras alegrías que podrían distraerles y endulzar un tanto la separación. Ya eran abuelos. También Maravillas sintió la alegría de aquellas risas infantiles que renovaban el viejo nido de Carrascalejo, y sintió que se adentraban en su corazón aquellos niños a los que tanto quiso hasta el fin de sus días. Quizá Dios nuestro Señor, en sus inescrutables designios, permitió este proceder del padre López para ir preparando a Maravillas para la misión a que le tenía destinada. Durante muchos años estuvo Maravillas manifestándole sus deseos de seguir el llamamiento de Dios, que sentía claramente en el fondo de su alma. Ni una sola vez de las que iba a confesarse dejaba de preguntarle: «Padre, ¿qué hay de lo mío?». La respuesta era siempre la misma: esperar. Otras veces le decía: «Pídele a tu niño que me dé luz, porque yo no la tengo». Quizá el verdadero motivo por el que el padre López retrasaba la entrada de su dirigida en el convento fuese por no ver claro el sitio donde debía entrar. Quizá presentía que aquella alma que Dios había puesto en su camino estaba predestinada para grandes cosas, y esperaba a que los acontecimientos se las dieran a conocer. Un día en que Maravillas hablaba como siempre de su entrada en el claustro, el padre le dijo: «A mí me gustaría para ti otra cosa, por ejemplo, una fundación en los alrededores de Madrid». A pesar de su espíritu de obediencia, Maravillas no pudo disimular: «Una fundación,
una cosa nueva, y ella fundadora, lo último. Claro que si el Padre se lo mandaba, lo que a ella le gustaba era el Carmelo. Lo único que quería era seguir lo más cerca posible las huellas de Jesucristo. Muchas veces lo asegurará en sus cartas con frases como esta: me trajo al convento principalmente el deseo de imitar la vida de Cristo nuestro bien. Pero, ¿cuándo conoció Maravillas el Carmelo? ¿Desde cuándo deseaba ser carmelita? ¿Tuvo siempre vocación de vida contemplativa? A todas estas preguntas podemos contestar con la mayor precisión y casi con las mismas palabras de la Madre. Maravillas tiene vocación de vida contemplativa, pero es todavía muy joven para pensar en nada concreto. Siempre ha pensado consagrarse a Dios, y eso sí, en la vida contemplativa, pero el Carmelo no lo conocerá hasta muchos años más tarde. Es una prima suya la que le habla por primera vez de esta orden, Dolores Pidal. No solo ama el Carmelo y desea ser carmelita, sino que por circunstancias especialísimas había obtenido un permiso para pasar una temporada en el Carmelo de San José de Ávila. No hay, pues, secretos para ella. Vehemente, entusiasta y de gran inteligencia y simpatía, Dolores es muy a propósito para compenetrarse con su prima. Por ella conoció Maravillas el Carmelo, y desde que lo conoció, lo amó con todo el fuego de su gran corazón. Este amor irá creciendo a lo largo de 55 años. Le hará consagrar su vida entera al servicio y engrandecimiento de su orden, preferir a todo su condición de hija de Santa Teresa y dejar este destierro diciendo su felicidad de morir carmelita. Este amor al Carmelo se cimienta desde el principio en una base sólida y profunda. No es un fervor pasajero hacia un algo vago y misterioso, sino que echa hondas raíces en los ricos viveros de su espiritualidad. Desde ahora su lectura favorita serán las obras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, desde entonces, ya para siempre, maestros de su vida espiritual. Ellos la confirman en la idea que ya tiene de que para encontrar a Dios hay que buscarlo por el áspero camino de las nadas. Pronto descubre los tesoros encerrados en ese admirable capítulo 7 de La Subida, que nos habla de cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida. Es muy posible, no sería nada raro, que como cuando Santa Teresa se encontró con el tercer abecedario espiritual, sintió en su alma el inmenso alivio de saber que aquellas cosas que ella sentía eran verdaderas y no engaños del enemigo. Maravillas, al leer sus escritos, debió de respirar hondo y de unirse con un entrañable amor a aquella alma que experimentaba, como ella, tanta repugnancia para hablar de sus cosas, tanto temor de ser engañada, tanto desprecio de sí misma y tantas ansias de amar a Dios. La independencia de que ahora goza le permite refugiarse varias horas al día en un piso de su misma casa y allí, con varias amigas o mejor aún, sola con Dolores, hacer oración, trabajar en silencio, comentar los escritos de los santos padres del Carmelo y leer hasta aprenderse de memoria sus maravillosas poesías. ¿Qué dice el padre López a todo esto? Por el momento, callar. Esto era muy suyo, diría años después la madre.
pero Maravillas piensa que acabará por convencerse y que no tardaría mucho en darle el permiso. Por lo menos parece que ya se ha convencido de que Dios la quiere en el Carmelo. Ella está dispuesta a obedecer hasta en eso. Así se lo dice al Padre, pero añade: mire, Padre, el día que yo entre en el Carmelo, aunque tenga que hacer un sacrificio muy grande, será el día más feliz de mi vida, y el día que entre en otro sitio, será el día que haga el sacrificio más tremendo que se puede hacer. Y el Padre responde: pues mira, eso es el atractivo, y el atractivo no se puede sacrificar, porque es un medio de conocer la voluntad de Dios. Ya cree Maravillas que está alcanzando el ideal de sus sueños cuando sucede lo peor que se podía esperar. En agosto de 1913, el Marqués de Pidal cae en cama con una pulmonía que degenera después en lo que los médicos diagnosticaron gangrena pulmonar. 4 meses está luchando entre la vida y la muerte. Maravillas, sin separarse de él ni un momento, de rodillas junto a su cama, pasa las noches y los ratos del día que no emplea en asistirle, cuidarle y prepararle cuanto necesita. No vive más que para él, ayudando a su madre, que tampoco descansa. A pesar de la gravedad, a la menor mejoría quiere don Luis hacer en lo posible su vida normal y se levanta lo que le permiten los médicos. El día 19 de diciembre pasó la tarde levantado, hablando con sus buenísimos amigos, el padre Nosaleda, arzobispo de la Orden de Predicadores, el obispo de Madrid, el obispo de Sion y el nuncio de su santidad. En la conversación pregunta el Marqués de Pidal: ¿qué hay que hacer para ganar la indulgencia plenaria a la hora de la muerte? Besar la cruz, le contestan. Tomó entonces el crucifijo que tenía siempre encima de su mesa y lo besó. No parecía, sin embargo, que hubiera que temer un desenlace tan rápido. Entró su mujer, que le encontró muy mala cara, y le dijo: ¿por qué no te acuestas? Sí, contestó él, porque realmente no me puedo encontrar peor de lo que me encuentro. Los visitantes hicieron ademán de retirarse, pero él mismo les pidió: no se vayan, en cuanto esté acostado pueden volver a entrar. Fue por su pie al dormitorio que tenía al lado. Con él estaban su mujer y sus hijos. El criado empezó a desnudarle, notando que estaba empapado en sudor, y al sentarle en la cama para descalzarle, don Luis inclinó la cabeza y murió. Su hija Maravillas le dijo algunas jaculatorias y le dio el crucifijo a besar. El nuncio y los obispos entraron inmediatamente y le dieron la absolución. Unos días antes había recibido los santos sacramentos. Comulgaba todos los días. Quiso el Señor que tuviese junto a él, a la hora de su muerte, una representación de la Iglesia, por la que tanto había trabajado y a la que tan ardientemente había querido. Maravillas permanece largas horas con la cabeza apoyada en la caja, sin acertar a separarse de aquel ser tan querido. En su entierro se le rindieron honores de capitán general con carrera cubierta. Hoy día descansan sus restos en el panteón que, poco después, adquirió la familia en la parroquia de la Concepción de Madrid.
Cuando más tarde el padre López le diga a Maravillas cuánto tiene que agradecer a Dios el haber podido acompañar y asistir a su padre en sus últimos momentos, ella le contestará lo que pensó durante esas largas horas. El haber sido por obediencia le tranquilizaba, pero alegrarse no podía. Es verdad que le había procurado un alivio y un consuelo temporal, pero si hubiera estado detrás de unas rejas, habría hecho por él mucho más, el premio inmenso que dará Dios a los que dejan por él padre o madre, hijo o hija. Al mes de perder a su marido, en los primeros días de enero, la marquesa viuda de Pidal veía morir a su madre, la que enseñaba a Maravillas a rezar y le leía vidas de santos. Dios la iba desligando de todos los amores de la tierra. Solo le quedaba uno, el más santo y el más fuerte, su madre. A ella no le quedaba en casa más que su hija. Maravillas comprendió la realidad de su situación y fue, decía ella, la única vez en su vida en que dudó de que sus deseos se llegasen a realizar. Manifestó su pena al padre López. Padre, ahora sí que no puedo pensar ya en meterme monja. El padre le contestó, tú lo harás cuando tu madre te lo diga. Y ella pensó para sus adentros, pues esto quiere decir que nunca. Y se despidió para siempre del Carmelo. Había que situarse en la realidad que tenía delante. Allí estaban su madre, sus pobres, y a ellos consagraría su vida. Acompañaba a su madre cuanto ella quería, por las tardes a dar un paseo en coche por El Retiro, al balneario de Urberuaga, donde pasaban algunas temporadas, los veranos a San Sebastián. Para sus pobres era todo el tiempo que su madre no la necesitaba, sin dejar tampoco su vida de piedad. Iba al colegio de las religiosas de la Asunción, a las reuniones de hijas de María, a un ropero de San Vicente de Paúl, en la calle del Caballero de Gracia, donde se cosían ropas para familias necesitadas. Trabajaba también mucho para las misiones. Vivía con ellas desde muy pequeña Patricia, la hija mayor de su hermana. La quería muchísimo y Maravillas a ella, disfrutando al ver cómo en aquel corazón de tan pocos años iba marcándose como en cera blanda la huella de Dios. Esta sobrina, poco tiempo después de morir la Madre Maravillas, escribió un día los recuerdos que conservaba sobre su santa tía en varias cuartillas y los mandó al convento de la Aldehuela. Son anécdotas de estos años que nos dejan ver algo más de la vida de la madre. Dormía ella en el cuarto de al lado, entre el de su madre y el mío. La recuerdo por las mañanas que entraba a despertarme con el velo puesto. ¿Vas o vienes?, le preguntaba yo siempre. Grande era mi alegría si me decía, vengo, pues desayunaba con ella. Recuerdo siempre una grata lata de mantequilla salada. Era muy alegre, muy delgada, una alegría constante, pero sin estridencias. Tenía un paso ligero y suave. En su cuarto tenía un reclinatorio con un Cristo crucificado y siempre cuando yo iba a mi cuarto quería que, al pasar, me arrodillase y rezase alguna jaculatoria de las que ella me había enseñado.
Cuando aprendí a leer, me regalaron un pequeño devocionario que yo empecé a leer bisbiciando alto para que me oyeran. Cuando todos se habían ido, se me acercó ella y me explicó que la oración era para que la oyera Dios y no las demás personas, a las que además distraía y no dejaba rezar. Me lo dijo muy suave y muy tranquila y de manera que los demás no se enteraran. No me regañaba jamás, pero siempre, como en esa ocasión, cariñosamente sabía cómo explicar sin herir y dejándome completamente convencida de lo que sí y lo que no había que hacer. Dentro de lo pequeña que yo era, siempre buscaba su aprobación, que era mi mayor recompensa. Estando en Urberuaga, íbamos a visitar a las Carmelitas de Marquina. Una vez la priora dijo que me sacaran un vaso de leche, que yo odiaba. Cogí una pataleta, pues no la quería tomar. Ella cogió la leche y llevándome a una mesa que estaba a un lado en el locutorio, me pidió que hiciera el sacrificio de tomarla, pues era un feo a las monjas que con tanto cariño la habrían hecho traer para mí, y que al niño Jesús le gustaría lo hiciera. Sorbito a sorbito la tomé y después me quedé muy contenta de mi hazaña. La hazaña era suya. Yo le decía siempre que la quería mucho y a veces me contestaba de broma: ¿por qué me quieres, Andrés? Por interés. Esto lo diría porque me regalaba mucho y buscaba lo que me gustaba. Una vez organizó para todos un gran árbol de Noel para que vinieran todos los primos. Fui con ella a escoger los regalos para el árbol y claro, yo quería quedármelos todos. Aquello también lo aprovechó ella para hacerme pensar en los demás y con alegría. No recuerdo haberla visto nunca enfadada ni regañar, pero conseguía lo que se proponía y se quedaba uno encantado y feliz de haberle dado gusto. Con esta niña estaba un día maravillas enseñándole unas láminas de un libro de historia sagrada. Al llegar a una en que se veía a los ángeles buenos ir al cielo y a los malos arrojados al infierno, ella le explicaba cómo los ángeles, por ser buenos y obedientes, habían sido dignos de la gloria. La niña, muy compadecida, solo dijo: «Pobres demonios». Pues sí que le enseñé bien la doctrina, comentaba ella. La relación de su sobrina termina diciendo: lo que yo puedo resumir es que todo en ella estaba envuelto en alegría, bondad, generosidad y sobre todo amor de Dios.